A mí me tocó un tema que de pronto lo tomé por la experiencia de estos 12 años manejando lo que es el tema de adherencia. Yo soy químico farmacéutico y el tema es un paciente bien informado, es un paciente más comprometido. Cuando me habla de ese título, digo, tal vez como que dudo un poquito y quisiera que no hacerle la charla tan magistral, ni ojalá me apoyen ustedes, pero digo, de pronto no es así. Entonces lo primero que quise traer es la definición de adherencia, y en la definición de adherencia hay una parte muy importante, y es que dice que es el seguimiento no solamente de la toma del medicamento, sino el compromiso total de un paciente a seguir todas unas indicaciones. ¿Cuáles indicaciones? Las que nosotros le estamos dando, informando al paciente, y tienen que coincidir con nosotros, y la OMS clasificó así. ¿Ya? Entonces dice, tras las primeras y lógicas reacciones mías, dice un paciente, y de su entorno familiar, de incredulidad, miedo y desconfianza, surgieron las primeras preguntas. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cómo afectará mi vida? ¿Qué pasará con mi futuro? Y los primeros sentimientos encontrados, porque a mí tendré una cura, ¿qué podré hacer? ¿Qué no podré hacer? Ante esas interrogantes, creo que más grande es el compromiso para nosotros. Entonces el tema de informar no solamente es transmitir un conocimiento, es hacer que ese conocimiento que va a recibir el paciente lo acepte él, y para que lo acepte él tiene que estar en unas condiciones mentales, físicas y de salud normales entre todo esto que está pasando. Ay, qué difícil, pero si es que tengo VIH, pero si es que estoy con una oportunista, ¿y qué va a pasar? Y entonces, ¿qué diremos nosotros? Para mí lo primero que yo tengo que conocer es de que tener un conocimiento yo de lo que está pasando. Si yo no lo tengo, no lo puedo transmitir. Dice que se ha demostrado que la información, aun siendo importante, es una condición necesaria, pero no suficiente para cambiar los comportamientos. Es decir, yo debo de poder transmitir esa información. Si no la puedo transmitir, no estoy haciendo nada. Le pongo un ejemplo. Me llega una paciente que en su embarazo le diagnostican el VIH y acude a mi consultorio. ¿Ustedes creen que si yo le informo que tiene un tratamiento, que el tratamiento la va a mejorar, que el tratamiento va a salir a controlar la infección, la va a controlar, ¿ustedes creen que ella me está atendiendo? No, porque ella tiene es más importante para ella otros aspectos. En el momento, dice, mi hijo se va a infectar. En el momento dice, mi esposo me traicionó y por eso tengo este VIH. Y entonces no me está entendiendo nada de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ahí la información no es suficiente. Tengo que tener algo más yo como profesional de salud. Entonces, ¿qué debo hacer? Las habilidades de comunicación es lo más importante en ese momento. Lo primero que tengo que generar es una empatía, darle una confianza, ¿sí? Darle una tranquilidad al entrar a mi consultorio. ¿Y cómo se la doy? Se la doy con una pausa y un conocimiento, y dejar que ella hable, que exprese, que diga lo que le está pasando. En ese momento estoy tratando de lograr una comunicación con ella. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lleguemos a un autocontrol inicialmente, para facilitar una toma de decisión y solucionar el problema inicial de ella.
no del VIH. Si veo, obviamente, que las condiciones de salud virológicas, inmunológicas son muy preocupantes y muy comprometidas, actúo diferente. Si no tengo tiempo, el inicio del tratamiento no es una urgencia. Tengo todo el tiempo para prepararla, para bajarla de ese problema que tiene ella. Si no, no lo voy a poder hacer. Y de ahí tengo que motivar. Tan fácil que se llama esa palabra motivar, pero tan difícil que es hacerla. Entonces, ¿cómo la motivo si ella tiene un problema tan grave que está en embarazo, está con VIH y tiene un problema con su esposo en su hogar y en su entorno? Entonces, mi primera consulta debe ser simplemente eso, tratar de bajar todas esas condiciones de la paciente para poder en segunda consulta hablarle ya de lo que es el VIH y de lo que nosotros vamos a procurar mejorar su salud. Si no, no he hecho nada. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Siga, por favor. Los medicamentos no funcionan en los pacientes que no se los administran. Hay unas premisas muy claras. Todo antirretroviral es efectivo si el paciente se lo toma bien. ¿Y qué es tomarlo bien? Tomarlo todos los días y a la misma hora. Y cuando sale esa frase, todos los días y a la misma hora, es cuando nosotros debemos actuar. ¿En qué vamos a actuar nosotros? En hacerle entender a la paciente. ¿Por qué es a la misma hora? ¿Por qué? No solamente decirle, tómate estos medicamentos cada 12 horas a tal hora. Entonces, debemos tener la capacidad, el grupo, no el químico farmacéutico, el grupo interdisciplinario, tenemos que tener la capacidad de conocer por qué todos los días y a la misma hora. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el paciente siempre escoge del grupo interdisciplinario alguien con quien puede conversar más. ¿Qué tal que con el químico no logre una buena empatía? Entonces, por más de que le diga yo y le explique el por qué todos los días y a la misma hora, conmigo no me atiende mucho, pero sí va donde la trabajadora social, y la trabajadora social con ella sí puede charlar, o con el psicólogo sí puede charlar más. Entonces, el psicólogo y todo el grupo interdisciplinario debe conocer la parte farmacéutica, no para orientar en el sentido del químico farmacéutico sus interacciones, efectos adversos, etcétera, sino para inducirle el por qué ella esas horas debe tomar. Eso se llama información. Y esa información tiene que ser al nivel de él. Esa información tiene que ser acomodado al día a día del paciente. Óigame bien. Entonces yo tengo que conocer, para poder llegar a un horario, tengo que conocer todo el perfil farmacoterapéutico y tengo que conocer todo su entorno del paciente. ¿Y quién me lo da? El grupo interdisciplinario. Entonces la información ya no solamente es de uno solo, la información es de un grupo. Y si esa información es de un grupo, esa información debe coincidir en el grupo. Porque si la trabajadora social le dice una cosa y yo le digo otra y el psicólogo le dice otra, la paciente la hemos perdido en la adherencia. Eso se llama información. Sigue, por favor. Empatía. Empatía tiene muchas aristas, porque eso viene desde el mismo momento en que el paciente, no sé, por cualquier aspecto, le cae bien el profesional o no le cae bien. Comencemos desde ahí. Uno puede ser muy profesional, conocer muchas cosas, pero si no le cayó bien desde el principio, la paciente no va a atender muy bien. ¿Y para qué necesito esa empatía? Esa empatía la necesito. Yo me hago amigo de un paciente para sacarle información. Suena duro, para sacarle información.
Si yo soy amigo, mi paciente llega un fin de semana y me dice, después de un fin de semana, me dice, doc, resulta que yo me tomé unos tragos. Si yo no he tenido empatía con él y me dedico solo al computador y ni lo veo, ese paciente no me contó eso. O me dice, mire, le fallé este fin de semana, tuve que viajar y no llevé los medicamentos. Ah, qué bueno que es eso. Para eso necesito la empatía. Porque un paciente que me cuente a mí, ¿quién sabe más de la enfermedad? Sino el paciente. Él sabe que le duele, él sabe qué está haciendo. Él nos puede manipular con el número de tabletas, él puede hacer lo que quiera y nosotros nos convence y nos dice lo que nosotros queremos escuchar, como en nuestra institución siempre hablamos de este tema. Entonces nosotros tenemos que lograr llegar a donde él. Y llegar a donde él es respetándolo, es llamándole por el nombre. Si es un paciente trans que no le gusta que le digan su nombre masculino sino femenino, tengo que estar alerta. Tengo que llamarlo por eso. Tengo que darle la mano si él me extiende la mano y no demostrar, uy, con este paciente no, uy. Yo cuando veo un brote de un paciente hasta le toco el brote. No solamente por mirar qué tipo de morfología puede tener ese brote, sino por generarle confianza. Porque él me diga, uy, este señor me ve así, me hace a un lado. Todo eso me lleva a que haya una empatía. Siga, por favor. ¿Cierto? Entonces la empatía no solo es eso. Compartir información con el médico lo hace el paciente si hay empatía. Capacidad de escucha, no se escucha si hay empatía. Capacidad de solución de problemas, respeto, accesibilidad a la persona. Eso es lo que hace la empatía. Y por eso, cuando nosotros leemos todos esos miles de artículos que hay de adherencia, el primer tema que lo ponen es empatía. Si no hay empatía no tenemos nada y la información se pierde. Siga, por favor. Mi médico me ayuda, mi médico tiene suficiente tiempo, creo en mi médico me atiende, mi médico se dedica a ayudarme, mi médico y yo estamos de acuerdo, puedo hablar con mi médico, me siento contento, siento a mi médico fácilmente accesible. Eso quisiera escuchar de todos los pacientes. Yo no quisiera escuchar que cuando llega el paciente y dice, por favor, yo quiero cambiar de médico. Por favor, allá no me quiso atender porque llegué 5 minutos tarde. Uno tiene que sentarse donde está sentado el paciente. Eso se llama empatía. Sigamos, por favor. Informar es el arte de hacer reflexionar a una persona por medio de preguntas. Qué bonita esa frase. ¿Qué es informar? Informar no solamente es entregar unas indicaciones o enterar de lo que está pasando, es preguntar. Cuando yo hago una pregunta es porque tengo el criterio con el que hago yo una pregunta es porque me va a servir para algo. Entonces cuando me llega un paciente que me dice que su pareja es negativo, inmediatamente yo le pregunto con todo el respeto, y así se lo digo. Le digo, ¿tú has tenido relaciones sexuales así sea una sola vez sin protección? Y solamente en la mirada sé si me está diciendo la verdad o no, porque me cambia la mirada a otro sentido, o porque se agacha, o porque se espera un tiempo antes de responderme, y entonces me crea la duda a mí. Y yo le digo, no te preocupes, todos los seres humanos somos sexuados, y todos los seres humanos, cuando nos llega la gana, discúlpeme la terminología, no vemos si tenemos condón o no. Y a ti, que me estás contando de pronto alguna vez, cuando él me asevera que no, le digo, te creo, porque comienzo por creerle. Del resto trato de sacarle la información. Eso se llama preguntar para yo poder informar. Cuando el paciente me dice, sí, doc, es que ese día se me rompió el condón.
Ya comienzo a dudar. Más aún. Entonces me da tiempo para informarle de qué, de los problemas que él puede tener por una reinfección. O de los problemas que él puede tener el infectar su pareja. Y no solamente problemas de infección, de transmisión de la infección, sino problemas legales. Y ahí aprovecho para preguntar e informarme yo y decirle, ¿ya pasó por trabajo social? ¿Ya pasó por psicología? Y remito. Esa es la función del grupo interdisciplinario, en generar información. Y esa información se transforma en otra cosa. Se transforma en comunicación. Y cuando hay comunicación en un grupo interdisciplinario, logramos una información total. Esa es la forma. Esa es la forma de trabajar. Cuando yo hablo con mi médico, eso se llama conciliación farmacéutica. ¿Qué estoy haciendo? Conciliando de que de pronto hay un efecto secundario que él piensa que es y yo no, o lo contrario, o que posiblemente hay una interacción, o que posiblemente esa carga viral que está siendo detectable y que es baja, puede ser por alguna otra cosa diferente a la adherencia. Eso se llama conciliación y eso se llama comunicación entre profesionales. Y ahí es cuando nosotros llamamos grupo interdisciplinario. Si no, solo estamos trabajando cada uno por su lado, ¿cierto? Entonces informar es escuchar, pedir opinión, porque no le podemos pedir opinión a un paciente. ¿Qué opina si ya usted lleva mucho tiempo adherente, con carga viral indetectable y está tomando muchas tabletas? Y me está comentando que se le está olvidando por las mañanas o se le está olvidando por las tardes. ¿Qué opina si yo le disminuyo el número de tabletas? Y el paciente me puede decir, no doctor, déjeme ahí nomás, yo estoy indetectable y yo no quiero nada de cambio. ¿Cómo me puede decir? Sí se puede, me puede disminuir tabletas. Entonces vengo a una conciliación con el médico y le digo, mire, este paciente está tratando de fallarme el tratamiento y hay que hacer esto. Eso se llama también información. Facilitar, respetar, no ocultar. Facilitar lo que yo les decía. El día a día del paciente tenemos que respetarlo. Entonces yo no le puedo poner horarios de toma, un horario que él está muy congestionado en su trabajo. Se le va a olvidar. Y muchas veces me llega, el paciente dice, pero es que ese es el horario que me dieron desde el principio. Le digo, pero es que usted puede modificarlo. ¿Quién ha dicho que no? Usted puede tomarlo más de mañana o más tarde, o puedo tomarlos o agruparlos todos a la noche. Es decir, todo esto se llama informarnos. Respetarlo, obviamente, y no ocultarle. Mi consulta sí la caracterizo por no ocultarle nunca al paciente lo que le está pasando. Si el paciente me llega con unos CD4 de 50, yo le digo que él está en un estado SIDA. Desde el principio. Porque eso se llama respetar a un paciente, informarle la verdad de su salud. Porque creo que a partir de eso el paciente tiene que levantarse. Si yo le oculto, le digo todo está normal, no va a pasar nada, tranquilo, no se preocupen, va a recuperarse. Y no le digo en la situación de riesgo que está, de pronto no logre levantarlo de ahí. Sigamos, por favor. El cumplimiento es intencional o no intencional. Y creo que este es de los puntos más difíciles del tema que estoy tratando. Nosotros estamos tratando de informar al paciente todo respecto a su salud, dándole todas las indicaciones. Pero resulta que esas indicaciones él no las puede cumplir por culpa o a causa, por un factor del sistema de salud. Eso sí que es grave. Y eso es un denominador común en Colombia. No solamente en la IPS que yo trabajo, sino en todas las IPS que yo conozco en Colombia. Entonces usted va con un medicamento y cada vez sacan nuevas normas y que hay que entregarles el NOPOS en otro lado, que hay que entregarle que los contratos por aquí, que el contrato por allá, y entonces él quiere ser adherente, pero no lo logra y no es
por falta de compromiso de él, sino por el sistema de salud. ¿Y qué podemos hacer ante eso? Disculpen lo que les voy a decir, pero llevo 12 años y creo que en 12 años nos hemos quedado callados los trabajadores que atendemos pacientes con VIH. Estamos viendo lo que está pasando y estamos viendo que nuestro trabajo diario se está yendo al piso porque no hay un cumplimiento por parte del paciente que no es intención de él. Y nosotros nos atrevemos muchas veces a decirle, es que usted es su salud, es que es el problema suyo, usted es el que se va a morir, usted es el que se va a enfermar, usted es el que se va a deteriorar. Entonces usted tiene que buscar estrategias para lograr de que su EPS le entregue exactamente su medicamento el día que es. Qué tan fácil que nos quitamos la responsabilidad nosotros y le decimos al paciente. Entonces, esa información tiene que ser real, esa información tiene que llegarle al paciente de una manera no impositiva. Yo creo que cuando uno va donde un médico y le dice las cosas tan fáciles, le dice esto tenemos que hacer, tan fácil llegamos, ¿de acuerdo? Y le atendemos y seguimos esas indicaciones. Sí, siga otra, ya terminamos tal vez ahí. Traje esta única gráfica de una paciente de Zimbabue, en donde ella decía, esto salió en un boletín de la OMS en el 2009, dice, si yo no hubiera recibido alfabetización o la educación sobre mi tratamiento, creo que me habría muerto hace mucho tiempo. Cuando habla de alfabetización, habla de un tipo de información. ¿Cuál es esa información mediante la alfabetización? Es que la educaron en cada palabra qué significa. Entonces le dicen qué significa una carga viral, qué significa un OCD4, qué significa decir perfil inmunológico. Todas esas palabras que utiliza el médico y utilizamos muchas veces nosotros y el paciente no entiende para nada. Entonces le decimos nosotros, o llega con un diagnóstico del médico y le dice que tiene dislipidemia mixta. Y cuando escucha eso, la paciente llega súper traumatizada y dice, ¿qué me está pasando ahora, doctor? ¿Qué es lo que yo tengo? Y le digo, usted tiene un aumento de colesterol y triglicéridos, solamente necesito una dieta con usted. Esas cosas es la que nosotros debemos evitar y cambiar nuestra manera de transmitir la información para lograr un cumplimiento. Y finalmente la última diapositiva, doctor, gracias. Dicho no quiere decir escuchado. Lo que les decía al principio, por más de que yo diga, quién sabe la paciente, ¿qué le interesa a ellos? Si yo vengo como paciente y me sacaron del trabajo y me voy a recibir medicamentos, la cita con el químico, ¿usted cree que me va a escuchar qué? Porque fue adherente, no adherente y todo lo que yo le pregunto. Tachado del trabajo y está sin trabajo. Escuchado no quiere decir entendido. Lo que les acabo de decir, tenemos que bajarnos la información a lo que entiende el paciente. Entendido no quiere decir estar de acuerdo, porque nosotros muchas veces imponemos las cosas. Y esto no se trata de imposición en ninguna enfermedad crónica, que sí debemos cumplirla, pero acomodado al día a día del paciente. Estar de acuerdo no quiere decir hacerlo. Y aquí viene una frase que de pronto la voy a decir. Las personas hacemos lo que nos da la gana. Y ante eso no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Tratar de ese abismo que hay entre el paciente, yo hago lo que yo quiera, en decirle el por qué tiene que hacerlo. Y si nosotros le sembramos criterios, lo hace. Y hacerlo no quiere decir mantenerlo. ¿Cuántos pacientes con 2, 5 años de adherencia, el momento menos pensado llegan y no vuelven, no siguen un tratamiento, se pierden por 5, 6 meses, un año? ¿Qué pasó? Se cansó.
de pronto no estaba muy convencido de que tantos años de lo que le hablamos, un poco de cosas. Espero que estas 5 frases las tengan en cuenta. Espero que esta pequeña charla de estos 15 minutos, de estos 30 minutos, nos hayan dejado un poquito más en cómo trabajar con el paciente, que no es fácil. Es un paciente difícil, pero es difícil por las circunstancias de él. Y ahí es que tenemos que meternos nosotros en la cabecita de cada paciente y tratar de llegar hasta el fondo. Yo creo que los psicólogos nos dicen si podemos llegar hasta allá. Ellos con técnica, obviamente, con el conocimiento. De pronto yo como químico farmacéutico les digo, me queda muy difícil llegarle hasta el fondo. Pero para eso tengo la ayuda del equipo interdisciplinario. Así que les dejo esas pequeñas inquietudes, esos pequeños interrogantes, y hagamos algo mejor durante este próximo año. Que ojalá el próximo año veamos unos pacientes más adherentes y nosotros más comprometidos de lo que somos comprometidos. Gracias, muy amables.